traders, vamos a armar un rig de minería en Bitcoin. El domingo pasado se hizo la cena, entre comillas, de fin de año. Había uno de los chicos que dijo, sí, yo fui, compré 6 placas, me armaron un rig porque la casa de computación me dijo que podía ganar $350 al mes. Yo dije, no me dan las cuentas. Mirá que soy minero desde el 2016. No me dan las cuentas. No, pero a mí me dijo $350. A ver, pará, hagamos las cuentas. Hicimos las cuentas ahí, no, le daba 150. Así que no se dejen mentir con tal de comprar. Vamos a ir por partes. Primero, ¿qué es lo que hace esto? Es la máquina del dinero. Sí, cuando eran chicos, o por ahí muchos son jóvenes, cuando eran chicos no pensaron en decir, yo me gustaría fabricar o armar la máquina que hace plata. Bueno, esta es la máquina que hace plata, la están viendo en pantalla. Esta máquina lo que hace son placas de video, las que normalmente usan los gamers. Son placas de video que usan los gamers. Pobres los gamers, lo dejamos sin placa. En el 2016-2017 lo dejamos sin placa. Perfil de aluminio. Un mother. Bueno, este le puso 2 fuentes y está bien porque tiene 8 placas. Hay motherboard que vienen con 8 PCI Express, que son los slots para armar. Bien, hoy vamos a hablar de todo. Digamos, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve esto? Primero, lo importante, porque ustedes dicen, bueno, sí, yo prendo esto, lo enchufo a la luz, lo configuro con un programa muy sencillo, pongo mi wallet y listo. Pero ¿para qué sirve esto? ¿Vieron cuando ustedes hacen una transferencia entre Bitcoin y Bitcoin o wallet y wallet? Les dice a veces esperando las validaciones. Tiene que pasar por distintas validaciones. Estas validaciones las hacen estos rigs de minería, pero en nuestro rig de minería pasa una en forma cifrada y es la que escribe la blockchain. Quiere decir que valida que una wallet de Pepe, por ejemplo, se le transfiere un Bitcoin a Sergio y valida que exista, pero no solamente pasa por este rig, sino que pasa random a nivel mundial a los rigs de minería que existan en el mundo. Le da el ok después de esas validaciones, ¡pum! Y por hacer esa validación de seguridad, nosotros nos ganamos una monedita, centavitos, pero todo vale. Bueno, en primer caso, lo que necesitan tener es un lugar. Ruido no hace. Si tienen problemas con el ruido, no hace ruido. Sí genera mucho calor. Lo que se necesita, yo armé un Excel. Vamos por parte. Primero, energía. ¿Cuánto gasta un minero? Yo siempre hablo de 6 placas. 6 placas que es lo normal. ¿Por qué 6 placas? Porque una fuente de 1000 buena, no de las truchas, sino de 1000 watts, aguantan las 6 placas. Yo a veces en algunas les ponía de 1200. Pero lo más importante de todo esto, más allá de la placa de video, es la fuente. No compren fuente basura. Claro, no Ganet, PC Box, todo eso. No. Tienen que ser fuentes carísimas. Mirá, vamos a ver una. Claro, las que son certificado Gold, las que son las Centei, Thermaltech. Fuente 1200. Yo te digo las que yo compraba. Las Thermaltech tengo entendido que son las mejorcitas. 99 lucas una fuente de 1200. Pueden comprar una de 1000, pero tienen que tocar el voltaje. Tratar de configurar el voltaje de consumo. Mira, las EVGA eran las que yo más compraba. Valían 16 lucas. Mirá lo que valen ahora. Ahí me estuvieron diciendo que las 570 o 5700. A ver, vamos a corroborarlo. Yo siempre miné en 5800. Entonces, vamos a ir a What2Mine. What2Mine es una página que se usa mucho. Lo ideal, a ver, es un cálculo aproximado. Para tener una idea de decir, bueno, 6 placas 580, que son las Sapphire de AMD, las de 8 GB. No compren de 4 GB, porque la blockchain no entra ya en 4 GB. Entonces, acá pueden medir si va a estar 24 horas. Y el costo está calculado en 0,1 centavo el kilowatt de dólares. Que acá lo ideal es agarrar la boleta de luz y ver cuánto sale en dólares el kilowatt hora. En Miami siempre es así, 0.1 siempre salió igual. Entonces, nos está dando que
6 placas RX 580 nos está dando un profit de aproximadamente de $6 diarios a $7 diarios. Pero vamos a ver cuánto deja 5.700. Qué buena que está esa página, ¿eh? No, esta la usaba todos los días, porque yo acá refrescaba y el día que me decía primero Monero, entraba a los cosos, lo configuraba y cambiaba la wallet de Ethereum a Monero. Mirá, y tienen razón, tienen razón. Vamos a ir a las 5700 XT. 5700, todo esto es AMD. Después podemos probar con la 1070, 1080 y 1070. Yo tengo 3070 que son Nvidia. Bueno, 10,50. A ver, las 5700 están más o menos igual. O sea, estamos hablando que son 6 placas, te dan en Ethereum entre 10 y $12. Vamos a ponerle $10, vamos a tirarlo para abajo. Estamos hablando de $300 mensuales con 6 placas. Correcto. Esta página What2Mine, calcúlenlo y miren bien ustedes cuánto es el costo de luz. Acá transfórmenlo en dólares. Y también si ustedes van a, digamos, si quieren ya se ponen exquisitos, decir, bueno, yo en vez de tener RX 500, yo tengo, digamos, mi poder de hash es tanto. Ya esto es más para alguien que ya está minando hace mucho tiempo y lo tiene, es claro, tanto megahertz por segundo, entonces no eligen la placa sino el poder que tienen de minado. Pero vamos a hacerlo más fácil con la GPU, que son las placas de video. ¿Hasta ahí me siguen? Y ahora pregunta, igual más yo seguramente si arranco voy a arrancar con 6 placas, que me imagino que es más o menos lo estándar, pero para alguien que está en el chat, ¿se puede arrancar por ejemplo con 2, 3, 4, 1? ¿Se puede arrancar con lo que uno quiera? ¡Correcto! Entonces lo que vamos acá a hacer es RX 5700. Vamos a ir a... El tema es así. Si ustedes quieren arrancar con algo muy específico, compran la fuente. Yo hacía así, compran la fuente, 1000, 1200. Compran el mother, que es específico, que ahora lo vamos a ver. Compran todo y le ponen una placa y empiezan a minar. Al mes próximo cobraron, no sé, el sueldo, lo que sea, le ponen la segunda placa. Y así hasta llegar a la sexta. Pero ya el equipo, que es el mother, ya está. Entonces, tenemos una placa 60, vamos a poner un promedio de 60 lucas. Porque, a ver, en Mercado Libre te dice acá 61, a ver, pero se puede conseguir a un mayorista. Entonces, 6 por 6, 36. Yo acá armé un... ¿De dónde está? No me digas que acá está. Vamos a poner 6 por 5700. Son 360.000 pesos. Después lo pasamos a dólares. Lo que también necesitamos es un Mother 6 PCI Express. No es cualquier Mother. Tienen que tener las entradas de PCI Express, las 6. Esta Asus es buena. Esperen un segundo que quiero... Ah, pero este lo vende usado. Los puertos PCI Express son los que ven acá chiquititos. Ahí. Debería tener 6. ¿Por qué? Porque no se pueden poner las 6 placas juntos dentro del mother, porque no le estamos dando espacio de respiración y ventilación. Para eso hay lo que se llaman unos riser, que son unos aparatitos que eso es como un alargue. Que vos la placa la podés poner a 30 centímetros fuera del mother. El riser es esto, que hay que evaluarlo. Yo lo pagaba 100 pesos cada uno. Bueno, este chiquitito que ven acá va al mother, que claro, es como si fuera, no sé, un pendrive. Se le pone un cable USB especial y va conectado acá a la punta de este puerto, que este puerto tiene, digamos, lo pueden alejar lo que es este cable USB, que serán 40 centímetros. Por eso lo ven así. Acá va el PCI Express, los chiquititos que ven aquí, y después el cable le hace la base a la placa. Por eso le ponen esta malla, este coso metálico donde apoyan esta base. Esta claro, base que arriba va la placa de video. Razer. 18 lucas. Bien, estructura metálica, a ver. Yo hasta nada, un cajón de banana también sirve, pero no, cartón no, pero qué sé yo. Si quieren hacerse los chetos y tiene que estar en un lugar visible y todo, bueno, se van a Lisi, perfiles de aluminio. Model 6 PCI.
Bien, sí, son estas, las Prime. Este no me muestra. Qué foto de porquería. Chipset. Bueno, está bien. Vamos a ponerle 7 lucas, un Mother especial. Sí, pero es esta, ¿eh? Es el modelo Asus. Y después un micro AMD. A ver, no tienen que ser. Puede ser un Pentium. A ver, no necesita mucho procesamiento. Madre micro, 20 lucas. Estructuras medio depende, ¿no? No hay un precio. A ver, le vamos a poner 2.000 pesos porque si vas y compras, para ponerle un precio, qué sé yo, si vas y compras una estructura de aluminio y pones los 4 perfiles, le pones tornillos en la punta y no sé, y lo haces más o menos piola. Claro. Qué sé yo, algunos agarran un mueble viejo, las tienen apoyando. Lo que sí tengan cuidado es no poner por ajustar o por querer las placas por un tema de ventilación, por favor, que tengan mínimo 30 centímetros de distancia entre eso. A ver, si vos tenés, un Madre Micro más potente, vamos a ponerle 25 lucas y te compras algo más moderno para tener más tiempo. Pero yo la verdad que velocidad de procesamiento no tengo problemas. Digamos, imagínate que yo los compré hace 4 años, deben ser Celeron. Y siguen minando a todo hash. El sistema operativo entra en un pendrive, muchachos. Nada de disco rígido, ni SSD, nada de todas esas porquerías. Nada. Butea desde el pendrive, 500 pesos. 500 pesitos. Bien, fuente. Esta, aquí mirá, 15 lucas, una de 500 reales. Esta sí, 15 lucas. Bueno, tenemos 30 lucas de más el switch que une las dos fuentes. ¿Qué pasa? Lo que tienen que hacer ustedes es poner una unión de fuente con fuente, que es un switch, prenden una y mandan otra. Vamos a ponerle 32 lucas para el switch completo. 32 lucas. Vuelvo a repetir. Estos son precios de Mercado Libre y comprando nuevo. Si alguno quiere comprar usado, toma el riesgo, que es lo mismo que las inversiones, el riesgo de ustedes. 437 lucas. Bueno, tan errado el de 800 del Mercado Libre por las 12 placas no estaba. $2.700. Bueno, cuando yo hice el video, 2.200 estaba. Entonces, igual a esto. Dividido 300. Tengo un ROI. ¿Saben lo que es el ROI? Retorno de la inversión. Correcto. Tengo un retorno de 9 meses. Pero, luz solidaria. Si tengo que pagar la luz, recuerden que un rig de estos lleva una fuente de 1.200. Si es casi como si fuera un medio aire acondicionado prendido las 24 horas. Más la ventilación, más que si hoy, por ejemplo, en Buenos Aires hizo 32 grados. Si las tenían al sol, las placas se derretían. Así que tenían que tener adicionalmente un aire acondicionado. Yo lo que compraba mucho para ahorrar en aire acondicionado eran esos extractores, ¿viste? De carnicería. Los ponés para afuera. En esto sí pueden comprar un usado. Esto lo que hace es sacar el aire caliente hacia la calle, hacia el patio, hacia donde lo tengan. También hay que tener en cuenta que si ustedes están en una casa de familia, tienen solamente hasta 25 amperes. 30, pero pueden quemar la instalación. Así que más de 15, 16 placas no pueden tener en su casa. Entonces, tienen que pedirle al proveedor de electricidad trifásica. Después tener internet, no gasta mucho, hay que tirar un cable de internet a cada rig y listo. En eso no gasta mucho. Lo que consume mucho son las placas de video. ¿Por qué? Porque le tira un cálculo matemático, la blockchain, la placa de video lo resuelve el cálculo matemático en la velocidad de la luz, pum, le devuelve el cálculo, pim, va a la blockchain. Así que internet prácticamente es lo que tengan en casa. Para que tengan una idea, yo estoy del 2016, las placas no se me quemó ni una. Ahora,
cada 3, 4, 5 meses. Voy, apago todo, soplete de aire, limpieza, desarmo los ventiladores, desarmo las placas, le desarmo el ventilador, me fijo si algún cooler hay que cambiarlo o hay que ponerle esa grasa siliconada. La siliconada, digamos, le hago un mantenimiento para que dure. El tema es el siguiente, hay que evaluar esas cosas, lo que sí tengan en cuenta, porque se mandaron muchas en el grupo al principio, que es una experiencia que nosotros ya la vivimos, por eso preguntan en los grupos, se compraron placas RX 580 y después compraron, porque ahí estaba baratas, unas Nvidia. Bueno, no se puede mezclar marca con marca en un rig de minado. Después el software, tienen el Simple Mining que tiene un costo mensual, pero está bueno porque pueden reiniciar todo, que son centavitos, que no es nada. También tienen el Ethermine, tienen un precio por actualización, y si hay otros que salieron también, son económicos, pero a ver, eso lo van a ver ustedes y ver quién se lo recomiendan. Hay gente en los grupos que ya se los arma completo y se la deja llave en mano. Así que no tienen que saber mucho. Bueno, gente, ¿alguna duda más sobre esto? Esto es simplemente, se lo dejo para que las preguntas y todo lo analicen. Tomen su decisión, las que más les guste. Esto no tiene stop loss, Así que cuando ustedes me retan a mí y dicen, ¿por qué Sergio no usa stop loss? Hago lo mismo que la minería. Así que conlleva un riesgo tremendo, pero unas ganancias también tremendas. Pero lo bueno que es tangible, digamos que es cambiable o tangible, que se quedan con el hardware. A mí la verdad me sirvió muchísimo, Sergio, gracias. Bueno, primero por haberme invitado favor, y por haber explicado todo. Qué grande. Bueno, gracias, Agus. Gracias por todo. Por compartir esta tarde, me encantó hacerlo y me encantó que, bueno, nada, compartirlo a tu público cuando te pregunten. Te mando este directo. Toma este video, chao, listo. Listo, a la miércoles. Y bueno, nada, cuando necesites una manito, me avisas. Te aviso. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Chao, gente. Chao. Adiós. Chao. Chau, chau. Único medio.